práctica hagamos algunos problemitas de lo que es el teorema de Stokes, algunas aplicaciones prácticas y algunas curiosidades importantes, digamos, que muestran un poco la importancia que tiene este teorema. A ver, la clase pasada ustedes vieron lo que era el teorema de Gauss. El teorema de Gauss tiene miles de aplicaciones muy importantes y en la física, cuando lo usen, lo van a usar también con ese mismo nombre, teorema de Gauss. Solamente que se van a ver ligeramente distintas las cosas porque van a tener otro tipo de pinta, pero van a seguir siendo de un lado divergencia y del otro lado función. El teorema de Stokes lo que tiene es que en matemática lo llamamos como teorema de Stokes y en física, dependiendo en qué área se encuentre, si en magnetismo, hidráulica o demás, tienen otros nombres y a veces es medio difícil ver el rotor ahí adentro, pero está, digamos, es la base. Y es muy, muy importante para un montón de aplicaciones. Entonces, vamos a arrancar. Les propongo que arranquemos con... Vamos a hacer 3 ejercicios que son bien característicos dentro de lo que son las aplicaciones del teorema de Stokes y vamos a ir desarmando un poco lo que vamos necesitando para cada uno. Primero que nada, de lo que vieron recién, ¿qué es lo que dice el teorema de Stokes? ¿Qué les decía el teorema de Stokes? Chicos. A ver. Partamos de una base. Digamos que este que está acá es un dominio abierto de R3. Digamos que acá adentro vive una función vectorial, un campo vectorial f que es C1. Es decir, es continuo, es derivable, y no tiene ninguna discontinuidad en su interior. Ahora, dentro de ese dominio, digamos que yo dibujo una curva cerrada y la oriento. Le doy un sentido de circulación a dicha curva. Entonces, digamos que esta curva lo que tiene de característico, vamos a decir que es una curva que es simplemente conexa, es decir, no tiene ningún cruce entre sí, no tiene nada raro. Decimos que es una curva suave, por lo menos de a trozos, de a trozos. O sea, quiere decir que yo puedo hacer una curva que es curva y de repente una recta, curva y otra cosa, pero que a lo largo de esas secciones que puedo marcar son secciones que son curvas.
son suaves, quiero decir. Es decir, no hay ninguna discontinuidad extraña. ¿Estamos? Y digamos que yo quiero calcular la circulación de esta función f a lo largo de esta curva cerrada orientada. Y quizás por alguna razón hacer esta circulación es complicado, por ejemplo. Entonces, esto lo estoy mostrando por un lado, también puede ser que sea al revés de la otra forma. Así que vamos a hacer de las dos cosas. Stokes lo que nos dice es que si yo genero, por ejemplo, una superficie S, vamos a llamarla, que está orientada, y yo digo que esta superficie es suave además de a trozos, superficie orientada, vamos a decir de orientación positiva y después aclaramos cuál es la orientación positiva, que también es suave de a trozos. Nosotros lo que vamos a decir es que lo que el teorema de Stokes nos dice es que la circulación de esta función f a lo largo de esta curva, en esta orientación, es igual al flujo a lo largo de esa superficie S que nosotros definimos de el rotor de F, o sea, el flujo del rotor de F a lo largo de esta superficie. Eso es lo que dice Stokes. El chiste de esto es que esta superficie S puede ser cualquier superficie o todas las superficies eh, que tengan como límite, como frontera, la curva gamma. Es decir, sin importar qué superficie yo elija, mientras esté correctamente orientada, lo que nos dice es que cualquier superficie que yo tome correctamente orientada, cuya frontera sea la curva esta gamma, entonces el flujo del rotor de la función que yo quiero conocer, la circulación, a través de esa superficie, me va a dar igual a la circulación a lo largo de esa curva, de la función f que quería. Eso es lo que nos dice Stokes. Ahora, Stokes lo podemos usar porque quizás de este lado es fácil calcular y este es difícil o imposible, o viceversa, porque de este lado es muy fácil calcular y nosotros queríamos saber esto. Entonces, dependiendo de los casos, uno va a ver qué es lo que convenga utilizar y hay varias aplicaciones prácticas. Sea calcular una circulación completa para obtener el flujo del rotor, obtener el flujo del rotor para calcular una circulación completa, o vamos a hacer un caso particular en el cual podemos calcular la circulación en un camino abierto utilizando este teorema. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, lo único que tenemos que tener cuidado con este teorema, y esto es súper importante, es que dentro del dominio que nosotros tengamos, la función tiene que ser C1. Si la función es discontinua en algún lugar del dominio, esto se va al diablo. Si la función o sus derivadas son discontinuas, esto
no lo podemos aplicar. Pero mientras dentro del dominio que estemos trabajando la función sea C1, está todo bien. Bien. Entonces, el primer problema que vamos a ver si me deja. No sé por qué no me está dejando mostrar. Un segundito, ¿eh? No me deja mostrar la guía. Ahí está. Bien. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, el primer problema que vamos a ver es este, el 18. En el ejercicio 18 nos dicen, sea F un campo clase C2, es decir que si es C2 es C1, cuyo rotor de ese campo es esto que tenemos acá. Y nos piden que calculemos la circulación de F a lo largo de una curva de ecuación y nos dan la ecuación de la curva. Indique gráficamente qué orientación de C impone la parametrización dada. Y después tenemos que ver cuál es la dirección correcta o positiva de la normal de la superficie. Bien. Entonces, vamos a pasar los datos que nos dan. A nosotros nos dicen, bien vuelto a la cámara, que F, que es un campo vectorial, es una función C2. Nos dicen que el rotor de F es x menos y, x menos 2i y, perdón, z. Nos piden que calculemos circulación de F a lo largo de la curva esta que está acá. Que es 3 coseno de t, 3 seno de t y 6 menos 3 coseno de t menos 3 seno de t con t viviendo entre 0 y 2pi. Bien. Entonces, cuando nos ponen así, vemos un rotor por ahí y nos pide una circulación, claramente hay un olor a Stokes dando vueltas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué nos piden, cuál es el camino más rápido y cuál es el camino que menos cuentas nos exige. Y que analicemos las cosas un poquito. Algo que me olvidé decir, que a veces
podemos hacer un montón de cosas matemáticas, pero a veces uno tiene que hacer las cosas rápido y con los dedos. De los presentes, ¿todos saben cuál es la regla del tirabuzón? No. Bien, bueno. Primero que nada, estamos todos de acuerdo que nosotros trabajamos todos con una regla de terna derecha. ¿Todos saben lo que es la regla de terna derecha? Por mi parte, no. Yo Bueno. tampoco, bro. La terna derecha es la siguiente. Terna derecha quiere decir que si nosotros ponemos X en el eje de las abscisas, Y va en el eje de las ordenadas. Estamos todos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Y Z estaría saliendo de la pantalla. Siguiendo esa convención, el producto vectorial lo que nos dice es que si nosotros tenemos este, que es este dedo, índice, es X, este dedo es Y, este vector por este vector nos da el dedo pulgar para arriba. ¿Se entendió eso? Sí, bro. Sí. Bien, eso es terna derecha, básicamente. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, si no se dieron cuenta, con la mano derecha. Esa es la explicación más práctica que puedo hacer. Ahora, dicho eso, regla del tirabuzón. Si algo está circulando así, es decir, desde mi punto de vista, mirándolo desde arriba, estoy yendo en forma antihoraria. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Si yo estoy girando en forma antihoraria, mi dedo pulgar, ¿para dónde queda? Para arriba. Sí, Bien. para arriba. ¿Eso saben lo que me está diciendo? Que si yo circulo una curva en esta dirección, orientando, por ejemplo, así como lo estoy viendo desde arriba, en sentido antihorario, la normal positiva tiene que ser para arriba. Si yo estoy circulando en sentido antihorario, es decir, cierro mi mano en sentido, perdón, en sentido horario, cierro mi mano en sentido horario, el pulgar me queda para abajo. Por lo tanto, convención, si circulo en sentido antihorario, visto desde arriba, la normal positiva es para arriba. Si circulo en sentido horario, la normal positiva es para abajo. ¿Se entendió lo que quiere decir el tirabuzón y la regla del tirabuzón? Sí, profe, yo creo que lo tenía como regla de mano derecha. ¿Puede ser que se ve también así? Sí, es Va, la en regla de la física. mano derecha. Ah, perfecto. Las dos son lo mismo. Nada más que uno es con los 3 dedos y la otra es haciendo la circulación. Pero una es del producto vectorial y otra es de hacer la circulación propiamente de Stokes. Les recomiendo que se acuerden de esto porque los va a seguir toda su vida. Bien, dicho esto, con esto ya sabemos siempre, con los dedos, una vez que aprendemos, vemos la circulación de una curva, inmediatamente vamos a poder con los dedos saber en qué sentido está la normal. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a veces, cuando uno hace las cuentas rápido y se olvida en qué sentido tiene que poner la parametrización de z o menos z. Entonces, es muy común que uno le chingue porque un ejercicio lo hizo de una forma, ve la forma parecida y lo hace igual, y al final en ese caso era al revés, y vos lo ves y le mandás en piloto automático, haces las cuentas y qué sé yo, y capaz te dio al revés la normal. Entonces, ¿por qué es importante siempre hacer esto con la mano? Porque la circulación es fácil de dibujar, es fácil de ver. Entonces, si yo hago la circulación y después hago la regla del tirabuzón, inmediatamente me doy cuenta en qué sentido tiene que ir la normal. Y después me fijo si la parametrización que yo hice estaba bien o le chingué en el sentido de z y me tenía que ir para el otro lado. ¿Se entiende? Bueno, dicho esta regla práctica, a ver, primero, ¿qué nos piden este problema? Analicemos qué nos piden y cómo lo conseguimos. Lo que este problema nos pide es la circulación de f. Es decir, ¿qué nos piden?
nos piden esto. Para seguir con la nomenclatura, sigo usando gamma y después decimos que gamma es X. ¿Sí? Nos piden gamma F de S. Problema. Esto es desconocido. Entonces, uno diría, ¿la curva la conozco? Sí, la curva la conozco. El diferencial S lo puedo sacar. Ahora, ¿F lo conozco? No. ¿Puedo obtener F? La verdad no sé, pero puede ser complicado. ¿Qué es lo que sí tengo? Yo sí tengo el rotor. Y lo que Stokes nos dice es que la circulación de una función, la circulación a lo largo de un camino cerrado, de una curva orientada, gamma, de una función f, es igual a el flujo del rotor de dicha función a lo largo de la superficie S, de alguna superficie S, que sea, cuya frontera sea la curva esta gamma. Entonces, veamos. Esto lo tengo. Vamos a poner en verde lo que tenemos. Esto se puede sacar y esto se puede sacar. ¿Esto de acá lo tenemos? Sí, nos lo dan como dato. ¿Esto lo tenemos? No, pero ¿saben cuál es el truco? Que ustedes pueden elegir la superficie. El chiste es ese, tenemos infinitas superficies para utilizar. Utilicemos la que es más fácil y más cómoda. Siempre va a ser más fácil elegir una superficie de integración para un flujo que encontrar la función que está dentro de una integral. Siempre va a ser más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Stokes. Pero antes de eso, antes de mandarle quinta, lo primero que tenemos que hacer es, ¿podemos usar Stokes? Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de mandarse así de cajón, porque es muy común que a veces ven o divergencia o rotor y se mandan de una con el teorema, fijarnos si, antes que nada, podemos usarlo o hay que usar una salvedad. Entonces, vamos a analizar un segundito. ¿Qué nos pide Stokes? Primero, a ver, la curva que nos dan, que es esta que tenemos acá, si ustedes se fijan, tenemos función coseno, función seno constante y función coseno y seno. Eso lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos alguna limitación para la derivabilidad de esta curva, de los elementos de cada uno de esta curva. No. De acá nosotros sabemos que X es una curva C infinita. Ahora, si nosotros necesitamos que la curva sea suave de atrozos, nosotros necesitamos que sea C1 de atrozos. Si es C infinito, es C1. Porque C infinito quiere decir que lo puedo derivar infinitas veces, así que una vez la puedo derivar tranquilo. Joya. Primera parte está. Segunda, X está orientada. Así como nos la dan, está orientada. Después hacemos el dibujito y nos fijamos para qué lado, pero orientada está. Bien. Bien. Perfecto. Tercero, ¿qué es lo tercero que necesitamos? Necesitamos que F sea C1 en el dominio. Pero un momento, nos están diciendo que F es C2. Si F es C2, quiere decir que es C1. Listo, ¿tenemos todo lo que necesitamos? Sí. Entonces, podemos usar Stokes. Bien, ahora que corroboramos todo eso, empezamos con la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es, para poder sacar una superficie para Stokes,
tenemos que saber cómo es la curva. Entonces, analicemos un segundito la curva. Vamos a ver un poquito más de cerca esta curva. Entonces, esta curva nos da 3 coseno de t, 3 seno de t, 6 menos 3 coseno de t menos seno de t. Así a ojo, ¿alguien me puede decir qué es esto o se imagina qué es esto? Chicos. ¿Una circunferencia? Pero a ojo no puedo ver. A ver, vamos a analizar pedacito por pedacito. Si nosotros vemos, recordemos, esta es la parte de x, esta es la parte de y, y nosotros vemos que x de t es 3 coseno de t, y de t es 3 seno de t. Así, visto a lo bestia, si yo me olvido de z, yo miro esto y digo, esto es un círculo de radio 3. Estamos todos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Puede ser como un resorte. No, pero no estás tan lejos. Estamos de acuerdo que esto es una circunferencia. Ahora, analicemos esto un segundito. Si yo miro esto, esto que está acá, esto es x de t. Y esto que está acá es y de t. Y todo esto que está acá, ¿qué es? Esto es z de t. Entonces, si yo analizo esto un segundito, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo veo que z de t es igual a 6 menos x de t menos y de t. Acá me parece que empieza a ser un poco más claro qué es esto. Digamos que solo por gusto yo esto lo doy vuelta. Y me queda que x de t más y de t más z de t es igual a 6. Visto así, ¿qué es esto de acá? Sería un plano ahí. Esto parece un plano, ¿no? Tiene una pinta de plano. Que digamos está saliendo, por así decirlo, a lo bestia, para afuera. O lo podemos ver como un plano acostado en el primer octante. Entonces, si yo me acuerdo de esto y lo meto acá adentro, lo que estoy viendo en realidad es, de acá tengo una circunferencia. Y acá tengo un plano. Entonces, es lo mismo que si yo tomaba esto como una, lo veo como parte de una superficie, porque recuerdan que siempre puedo ver toda curva como la intersección entre dos superficies. Lo que estoy viendo es la intersección entre un cilindro con eje central Z y un plano. Entonces, lo que es esto en realidad es una elipse acostada sobre el plano X y Z, X más Y más Z igual a 6. Entonces, joya. Denme un segundito y tengan paciencia. Espero que esto salga. Esto no son 120 grados cada lado, pero bueno, se intentó. A ver. Con mucha imaginación, ustedes díganme que ven el cilindro acá. Y vamos a decir que este es el cilindro 3, de radio 3. Entonces esto más o menos sería 6, esto más o menos sería 6.
Y esto más o menos sería 6. Este que está acá sería el plano. Perdón. Entonces, más o menos, esta sería la curva. Acá me adelanté un poco, pero antes que nada, ¿todos ven más o menos cómo es la circulación de esta curva? Fíjense, yo en 0, en t igual 0, tengo coseno de 0 es 1, 3. Seno de 0 es 0, 0. Entonces yo tengo 3 en x, 0 en y, y acá me olvidé un 3. Y 3 en z. Este punto. Avancemos un poquito, si uno no sabe si circula en forma horaria o antihoraria. Avancemos a pi sobre 2. En pi sobre 2 esto vale 0. X vale 0. Y vale 1. Es decir, seno de t. Entonces esto vale 3. 0, 3. Y esto vale 3 también. Entonces estaría más o menos por acá. Perdón, por acá. Entonces, si en 0 está acá y en pi sobre 2 está acá, quiere decir que esto claramente circula así. Bien. Entonces, esta es la curva X y ya la tenemos orientada. Ahora podemos elegir infinitas superficies para hacer el flujo. Ahora, de esas infinitas superficies lo que podemos saber de entrada es la normal en qué dirección tendría que ir. Si yo lo miro así, la normal, ¿en qué sentido tiene que ir? ¿Para arriba o para abajo? Hacia nosotros, ¿no? Miraría. Exacto, hacia arriba, ¿no? Bien, entonces, antes de hacer las cuentas y antes de mandarnos con la parte matemática, ya sabemos de entrada que la normal va para acá. Sea la superficie cualquiera, porque tenemos infinitas. Ahora, les vuelvo a preguntar, de esas infinitas superficies, ¿cuáles suponen que puede ser la más fácil de integrar? O voy a hacer distinta la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el flujo a través de una superficie curva o hacer el flujo a través de una superficie plana? A través de la superficie plana. Bien, estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿les parece si yo tomo esta superficie plana que está acá y esto que está acá abajo es la proyección de esa superficie en el plano XY? ¿Les parece bien ahí? Entonces, si ahora seleccionamos esta superficie, lo que tenemos que hacer es calcular el flujo del rotor parametrizado por esta superficie a través de esta superficie. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, calculemos el flujo, donde nosotros decimos que el flujo, si se acuerdan, esto lo vimos la clase pasada y la anterior también, ¿cómo se calculaba el flujo a lo largo de una superficie? Vamos a ponerle G, para que no confunda. ¿Ustedes qué tenían que hacer acá? Ustedes tenían que, y G es de X y Z,
ustedes decían que parametrizaban esta superficie y lo que decían es que esto es lo mismo que el integral a lo largo de el dominio acá proyectado de G parametrizado sobre la superficie por la normal, que la normal no es otra cosa que la derivada de esta función sobre su normal por, acá me queda un poco corto, de vuelta, la derivada por el diferencial x diferencial y. Esto es el z. Ahora lo vuelvo a escribir abajo. Entonces, toda la dificultad de lo que venga acá es poder encontrar esta parametrización phi que nosotros queremos de la superficie que teníamos. Entonces, analicemos esto un segundito y tomemos del plano que teníamos. Esta es una circunferencia o una elipse que está sobre el plano este que está acá. X, Y, Z igual a 6. Entonces, nosotros podemos decir que nuestra parametrización ¿qué va a ser? Va a ser X más Y más Z menos 6. Esta es la parametrización de la superficie. Este plano. ¿Y quién nos va a dar los límites de ese plano? Los límites de integración. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió lo que hice? Acá alguno me podría preguntar el por qué de los signos acá. Acá es como si fuera un más. ¿Por qué todos son más y no menos? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el sentido que yo decidí como una normal positiva. Este plano podría haber sido menos x menos y menos z más 6 o más x más y más z menos 6. El problema es que, ¿se acuerdan que con los dedos les pregunté para qué lado iba esto? Y recuerdan que la normal, el vector normal, es esta parametrización derivada. El gradiente, perdón, de esta parametrización. Acá yo me equivoqué. Mil disculpas. Entonces, el gradiente de esta parametrización, ¿qué es? Esto es 1, 1, 1. ¿Tiene el sentido correcto que queríamos? Sí, va para arriba. Si uno lo mira esto y mira el dibujito, me está diciendo que va para afuera. Con lo cual, está bien. Si hubiéramos elegido el otro sentido, el que era menos x menos y menos z más 6, hubiéramos tenido el sentido opuesto, que era si estábamos circulando en sentido horario. Pero en sentido antihorario, este es la normal correcta. Ahora, como esto tiene que ser un versor y no un vector, nosotros tenemos que dividirlo sobre su normal. Que es igual a raíz de 3. Entonces, metemos todo esto adentro de nuestro cálculo de flujo y recordamos que, momento, nuestra parametrización es en función de z. Entonces, nosotros sabemos
que z es igual a qué cosa para esta parametrización que hicimos. Z de xy es igual a qué? Es igual a 6 menos x menos y. Entonces, yo para la parametrización que tenía, yo sé que dentro de nuestra función f, de nuestro gradiente, perdón, nuestro rotor f que teníamos, x es x, y es y, y z es esto, 6 menos x menos y. Entonces, metiendo todo dentro de esto que teníamos acá, tenemos que nuestro flujo ahora es los límites de integración que van a estar dados por esta proyección, el gradiente parametrizado como corresponde en base a esta superficie, es decir, nuestro gradiente era x menos y en x versor más x menos 2y y versor más, y acá sí está la parametrización, 6 menos x menos y en z versor, todo esto multiplicado por el 1, 1, 1, raíz de 3, acá también raíz de 3, diferencial x, diferencial y. Estos se nos van. Entonces, cuando yo hago el producto producto escalar con esto, lo que nos termina resultando es esto más esto más esto. Entonces, cuando yo sumo todo, lo que me queda es x menos 4y más 6 de x de y. Ahora, uno dice, bueno, hago esta integral. Pero, momento, si nosotros nos fijamos en esta integral, así como está, integrar esto que está acá, en esta proyección de acá abajo, es un poco molesto, ¿no? ¿No hay una forma más fácil de hacer esta integral a lo largo de toda esta superficie que está proyectada en el plano XY? ¿No podríamos hacer algún cambio de variables que nos permita hacer esta integral mucho más fácilmente? Bien, acá Santiago nos dice, ¿podemos pasar a polares? Sí, la verdad que sí. Tenemos acá algo que es circular. Listo, pasemos a polares y hagamos fácil la cosa. Entonces, pasamos a polares. Si pasamos a polares, recuerden que decimos que x es igual a un r coseno de tita y es igual a un r seno de tita. Ahora, pregunta. ¿Tita entre qué y qué va a ir?
Tita va a ir entre 0 y 2pi. Y R, ¿entre qué y qué va a ir? R va a ir desde el centro de la circunferencia, porque recuerden que lo que nosotros hacemos cuando integramos es estamos pintando. Nosotros pintamos en forma de anillo en la dirección tita y pintamos en la dirección radial. Y vamos desde el centro hasta el borde. Entonces vamos a ir desde 0 hasta 3, porque este es un círculo de radio 3. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral, donde acá tenemos que empezar a reemplazar. Esto queda r coseno de tita menos 4 r seno de tita más 6. Y acá, ojo con los diferenciales y no olvidarse el jacobiano. Esto es r de tita, perdón, r de tita de r. Entonces esto es 0 a 2pi, 0 a 3. Entonces, reordenando, lo que nos queda es que este flujo es 0 a 3, 0 a 2pi, de r al cuadrado coseno de tita menos 4r al cuadrado seno de tita más 6r de tita de r. Ahora, antes de mandar a hacer cuentas, que acá es casi automático, pero cuando nosotros estamos con poco tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Analicemos las cosas que integramos. A ver. Acá tengo la integral de coseno y acá tengo la integral de seno. Y lo estoy integrando entre 0 y 2pi, es decir, en un periodo. Toda función armónica, si yo la integro a lo largo de un periodo, ¿qué obtengo? ¿Qué nos da la integral de cualquier función armónica dentro de un periodo? La derivada, ¿no era? O no cualquiera. No, vos fíjate, si vos integrás a lo largo, te tiene que dar no la derivada, sino lo que te tiene que dar es su primitiva. Pero, además, si vos integrás una función que es armónica a lo largo de un periodo completo, lo que te tiene que dar es 0. Porque acuérdense que si yo tengo cualquier función armónica, tiene esta pinta. Y si esto es 0 y esto es t, que es el periodo completo, la mitad del periodo me va a dar un valor y la otra mitad del periodo me va a dar ese mismo valor en negativo. Entonces, si yo integro, que básicamente es ver lo que hay debajo de la curva, el área abajo de la curva, esta área menos, o sea, más menos esta área, me da 0. Por lo tanto, yo sé que esta integral se me va. ¿Y para qué me sirvió esto? Para que no pierda tiempo. Yo sé que integrar esto a lo largo de un periodo es 0 y a lo largo de este periodo es 0. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que integrar? Esto. Y 6r integrar entre 0 y 2pi es 12pi. R. Entonces nos queda esto entre 0 y 3. 12pi r de tita. De r, perdón. Y esto, integrar, esto es una constante por r. Entonces la integral de esto va a ser r al cuadrado sobre 2. Entonces me queda 6pi r cuadrado entre 0 y 3 por barro. 0 es 0, 3 me queda 9. Entonces, 9 por 6, tenemos
Gente. Esto nos da 54pi. Entonces, ¿qué es 54pi? Efectivamente, lo que estábamos buscando. La circulación a lo largo de la curva X de esta función f que era desconocida para nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos esta circulación de una función que no conocíamos por una curva conocida utilizando el rotor. ¿Quedó alguna duda de lo que hice? ¿Se entendió todo lo que hice? Sí, sí. Bien, bárbaro. Entonces, vamos al próximo problema. Acá es un poquito inverso el camino que vamos a hacer. Entonces, termino acá. Pero fíjense que pudimos, comentario nada más, pudimos calcular esta circulación de una función totalmente desconocida, pero cuando teníamos el dato de su rotor. Entonces, este es un caso típico en el cual la función quizás o es imposible de obtener o es muy difícil, pero el rotor es conocido. Que en la física es muy común que pase eso. Que se pueda conocer el rotor de una función, pero no la función en sí. Y con esto pudimos encontrar la circulación, que tiene un montón de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, próximo ejercicio, ejercicio 25. Bien. Pongo presentación para que vean cuál es el 25. Problema 25. Nos dicen, sea una función de x y z, una función vectorial, esta que tenemos acá. Donde nos dicen que esta f chiquita que está acá adentro es una función que va de R2 en R, es decir, es una función escalar, no vectorial. Nos dicen que es una función C2 y nos piden que calculemos la circulación a lo largo de una curva cerrada definida por la intersección de las superficies de esta ecuación, que esto a ojo vamos a poder ver qué es, y esta que tenemos acá. Y nos dicen orientada de manera que su vector tangente en 3, 4, 0 tenga componente z negativa. Entonces, primero, nos piden una circulación de una función donde conocemos la función parcialmente. ¿Ok? No conocemos cuánto es, no conocemos esta función f, escalar que está acá dentro de la función vectorial, y tampoco conocemos este valor derivado que tiene ahí. Es algo, pero no sabemos qué es. Y nos piden que calculemos la circulación a lo largo de una curva que está definida por la intersección entre estas dos superficies y nos dicen qué dirección tiene que tener viendo el vector tangente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Acá lo que vamos a tener que hacer es claramente fijarnos si podemos usar Stokes y nos conviene. Podríamos usar Stokes para usar el rotor de esta función en vez de la función en sí y encontrar el flujo a través de alguna superficie cuyos límites sean la curva que nosotros nos piden que calculemos la circulación y fijarnos si es más fácil que efectivamente calcular la circulación de una función desconocida. Entonces, tenemos datos y tenemos incógnitas que tenemos que ir despejando. Datos que tenemos es que sabemos que vamos a empezar a anotar. Tenemos la función f, que es una función vectorial, que
está escrita de esta forma, donde la función escalar f derivada en z es de xz, 0 y x más y más z, no, perdón, más f derivada de z, bien, sabemos que esta f que está ahí es una función escalar que va de R2 en R, y además nos dicen que es C2. Bien, y nos piden que la curva, y vamos a llamarla ya gamma, está definida como la intersección entre una superficie 1 y una superficie 2, donde nos dicen que la superficie 1 está definida como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25, y nos dicen que S2 está definido como i igual a 4, y además nos están diciendo que el vector tangente de esta curva, es decir, que este vector es este vector, perdón, en el 3, 4, 0, tiene que ser algo que sea 0, 0 y una constante k menos k, con k perteneciente a los reales positivos. Donde k no sabemos qué es, pero es un número positivo. Así que esto tiene que ser 0, 0 menos algo. Bien, entonces vamos a armar esto por partes. ¿Sí? Entonces, primero que nada, antes de... O sea, acá sabemos que tenemos una superficie una curva orientada. Si tenemos una curva orientada, podríamos hacer una superficie orientada. Esto no hay ningún problema. Después vamos a fijarnos si es suave, pero podemos imaginar que es suave. Para empezar, ¿alguien me dice qué son esas dos superficies? Esfera y plano. Bien. Entonces, si esto es una esfera y un plano, ¿la intersección entre estas dos qué es? Me queda una circunferencia. Bien, estoy haciendo una rebanada a la esfera, así que estoy obteniendo una circunferencia. Y después vamos a ver en qué sentido está orientada la circunferencia. Es una circunferencia que está apoyada sobre un plano i igual a 4. ¿Estamos? Bien. Vamos a la segunda parte. F. Para ver si podemos usar Stokes. S1. A ver, analicemos lo que tenemos. X e Y, esto lo podemos derivar, este pedazo, X más Y, lo podemos derivar, está todo bien, no tenemos ningún problema. Listo, joya, este pedazo es C1. Y acá tenemos la derivada de esta función f respecto a z y la derivada de... Para acá creo que me confundí. Es respecto de x la primera. Y sí, es S1, la función f grande. Sí, porque si a mí me avisaron que esto es C2, que f era C2, quiere decir que esto lo puedo derivar y está todo bien, no hay ningún problema. Así que esto es C2, es C1, perdón. Bien, así que Stokes puedo usar, listo, joya, bárbaro. Ahora que ya sabemos que Stokes se puede usar, vamos a empezar a armar las cosas. Primero que nada, armemos el rotor. Porque tenemos F, pero no tenemos el rotor. ¿Cómo se construía el rotor?
¿Cómo era el rotor de f? El rotor de f es algo que viene así. Bueno, voy a abrir un poquito más, porque lo voy a necesitar el espacio. Yo sé que muchas veces se pone IJK, pero por comodidad a veces uso directamente versor X, versor Y, versor Z, sabiendo que estoy trabajando en esos versores. Entonces, acá arriba que va la función o el operador diferencial. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial respecto a Z. Y acá abajo la función. En X tenía f de X, acá tenía 0 y acá tenía X más Y más f de Z. Bien. Entonces, hagamos esto. En X me queda todo esto derivado respecto a Y. Porque 0 derivado respecto a Z es 0. Entonces me queda X más Y más f derivado en Z derivado respecto a DI, X versor, menos, porque estoy en la columna del medio, este mismo choclo derivado respecto a X, más este de acá derivado respecto a Z, todo esto en inversor, más, o menos, mejor dicho, porque esto es 0 menos esto, diferencial f de X respecto a DI. Y esto en Z versor. Ahora lo vamos a escribir un poco más prolijo. Entonces nos quedó que el gradiente de esto parece una cosa horripilante, porque uno dice, che, pero sigo encontrando un montón de cosas que no conozco acá. Momento. Ahora vamos a fijarnos qué es lo que hay que hacer cuentas y qué es lo que dejamos así y nos olvidamos. Entonces, ahora vamos a sacar este más, lo dejamos acá y ponemos el menos acá adentro. Así es más fácil. Bien. Bien, acá te decimos, che, cuando tenga que hacer derivadas, acá voy a tener un montón de problemas. Tengo X derivada respecto a Y, tengo FZI, FXY, FXZ y FZX, que son las mismas.
Entonces, antes de desesperarse viendo esto, decir, che, me metí en un lío y tiremos toda la miércoles, analicemos cómo sigue esto. Tenemos el gradiente. Ahora analicemos la curva. De vuelta, vamos a hacer el dibujito. Espero que esto más o menos salga. Digamos que esto es 5, esto es 5, esto es 5. Entonces, con mucha imaginación, créanme que esto es una esfera. Esto sería S1. Y digamos, esto va a ser 4. Y esto que está por acá más o menos, esto que estaría por acá sería S2. Entonces, la curva que yo estoy buscando va a ser más o menos, esto es 3, más o menos, esto es 3, esto es 3, y esto es 3. Entonces, más o menos, se tiene que ver como una cosa así. Esta es la curva. Ahora, lo único que nos queda ver, si esta es nuestra curva, es cuál es el sentido de circulación. A ver, analicemos. A nosotros nos dicen que, sin hacer cuentas todavía, nos están diciendo que la derivada, o sea, el vector tangente, que es la derivada del vector circulación, en el punto 3, 3,04, es decir, 3x acá y 0 y 304 o 340 era. 340. 340 era, ¿no? Ahí está, 340, es decir, 3 acá, 4 acá. Entonces, este es el punto 340 y nos están diciendo que ese sentido de circulación, el vector tangente tiene que ser así, negativo. Entonces, yo no sé cuánto vale esto, pero sé que este tiene que ser el sentido de circulación. Entonces, si el vector tangente en este punto de acá apunta para abajo, quiere decir que esto tiene que circular así. Bien, ya tenemos un sentido de circulación. Esto tiene que circular así. Bárbaro. Entonces, si esto tiene que circular así, la superficie que esté definida acá adentro de esta circunferencia, tiene que tener normal y positivo o y negativo. Positivo. Bien, ¿lo vieron todos eso? La normal tiene que estar seguro en esta dirección. Listo. Esto va a ser importante. Profe, Sí. no entendí por qué la normal es positiva. Si la dirección es negativa. ¿Sí qué? No entendí por qué es positiva la normal. ¿Me seguiste hasta el punto en el cual definimos, en este punto que está acá, que... Sí, la dirección es... Bien. Sí. Ahora, visto así, mi pregunta es, con la mano, ¿se entendió que esto tiene que circular así? Que si nosotros lo vemos así desde acá, en esta visión, estamos circulando en sentido
antihorario. Ah, o sea, porque se cumple la terna, lo del coso de la mano. Claro, vos lo Ah, ves listo. que esto está circulando así. Entonces, yo lo veo así, esto me apunta así, entonces quiere decir que si lo miro desde el punto de I positivo, estoy acá parado y miro así. O sea, tengo el ojito acá. Si yo lo miro así, desde arriba, lo que estoy viendo es esto. Y veo esto que está así. Veo una circunferencia de radio, ahora vemos cuánto, en esta circulación. Entonces, si tenemos esta circulación, sabemos entonces que la normal tiene que tener la misma dirección que I. Entonces sabemos de acá que esta normal positiva va a estar en esta dirección porque esta es la circulación. Con esto todavía no sacamos la superficie, pero ya de entrada podemos decir que sabemos que la normal va a ser en I positivo. Entonces, lo mismo que dijimos antes, siempre la superficie más simple de parametrizar va a ser una superficie plana. Entonces, ¿cuál es la mejor superficie que podemos parametrizar dentro de esta circunferencia? Esta que está acá. Esta circunferencia plana, que está contenida adentro de este plano S2, es la superficie más fácil de obtener. Y la normal, sabemos que si esto es una superficie plana, la normal va a valer lo mismo en cualquiera de sus puntos. Por eso es lo más útil para hacer una integración. Entonces, ahora que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es encontrar esa superficie que queremos. Entonces, quizás lo más fácil acá sea obtener esta curva de circulación y en base a eso obtener la superficie que nosotros queremos. Fíjense que nosotros dijimos que si la curva está definida como la intersección entre S1 y S2, entonces nosotros sabemos que si tenemos que una es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 25 y la otra es y igual a 4, la intersección de estas dos, ¿qué va a ser? Esta metida acá adentro, por ejemplo, y lo que me queda es x cuadrado y cuadrado es 4, entonces 4 al cuadrado es 16, lo pasamos para el otro lado y me queda x cuadrado más z cuadrado es igual a 9. Ahora, lo único que nos queda es orientar de forma que efectivamente nos quede la circulación como queríamos. Donde x depende del parámetro t y z depende del parámetro t. Después de hacer prueba y error, si se quiere, o estando muy ducho con lo que es curvas, uno puede encontrar que una circulación ideal la podríamos definir de esta forma. Coseno de t, 4, porque esto vive en el plano i igual a 4, y menos seno de t con t perteneciente a 0 y 2pi. Así como yo lo definí, si se fijan, cuando yo pongo el punto 0, yo voy a estar en el punto efectivamente 3, 4, 0. Cuando haga, por ejemplo, la primera parte de la vuelta, es decir, pi sobre 2, y lo meta acá adentro, voy a tener que el primer punto va a ser, o sea, después de este, va a ser este que está acá abajo, que va a ser 0, 4
Y acá, creo que me olvidé. No, está bien esto. Perdón, acá me olvidé un 3. Ahí vamos. 3, 4, 0 y acá va a ser 0, 4 menos 3. Está bien, quiere decir que primer punto inicial arrancamos acá, segundo punto pasamos acá. Estamos circulando en la dirección correcta. Si hacemos la derivada igual nos va a dar menos 3 seno de t, 0 menos 3 coseno de t. Y esto efectivamente en el punto que nos pedía el 3, 4, 0, es decir, cuando t vale 0, nos da 0, 0 y menos 3. Así que esta es la curva en sentido correcto. Entonces, ahora que tenemos la curva y sabemos que vamos a utilizar esta superficie, mi pregunta es, ¿cómo parametrizamos esta superficie? Esta superficie, ¿cuál es la parametrización más sencilla que tenemos? Esto en realidad no es otra cosa que I menos 4. Porque fíjense, es un pedazo de este plano infinito I menos 4 que está limitado por la curva. Y a diferencia de la vez pasada que hacíamos nuestra parametrización de que z era una función de xy, acá lo que podemos decir es que y es una función de xz. Y acá, lo que acá está acá atrás, es la proyección de esta superficie sobre el plano xz. Para que vean que no hacemos proyecciones cuando hacemos los flujos únicamente en el plano xy, como en la mayoría de los casos que vimos, sino que podemos hacer proyección sobre cualquiera de los planos ordenados, que nos sea más cómodo. Entonces, en este caso, la función y parametrizada respecto de xz no es otra cosa que 4. Entonces, de acá nosotros sacamos que si nuestra superficie parametrizada es i menos 4, entonces el gradiente de esa superficie no es otra cosa que el 0, 1, 0. Y la normal de ese gradiente es 1 también. Entonces, ¿esto está en el sentido correcto de la normal? Sí. Dijimos que la normal tenía que ser I positivo, nos dio I positivo. Quiere decir que esta parametrización que tomamos está en el sentido correcto. Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nada. Ahora simplemente hacemos la integral que queríamos. Donde decíamos que el flujo de f, perdón, de f mayúscula, de s, donde este f no lo conocíamos del todo, es igual a el flujo de el rotor de f sobre la superficie S que habíamos parametrizado. Ahora, si nosotros nos fijamos, esto es lo mismo que decir la integral con los límites de integración sobre la proyección en el plano XZ de, lo voy a escribir todo para no perder tanto tiempo,
este rotor por el 0, 1, 0, diferencial X, diferencial Z. Ahora, analicemos esto un segundito. Analicemos este producto vectorial. Y esto recuerden que tiene que estar parametrizado, este gradiente. Entonces, si yo me fijo un segundito y miro, este es el producto vectorial de esto, que es un vector, por esto que está acá. El producto escalar de esto, si se fijan, es esto por 0 más esto por 1 más esto por 0. ¿Qué quiere decir? Que la componente en X y la componente en Z se me mueren. Que era donde yo tenía nuestros problemas, donde tenían los diferenciales de X respecto a Y, que no sé cuánto me va a dar, el diferencial de F de Z respecto a Y, que no tengo la más pálida idea porque no conozco esta función F chiquita, y acá me iba a quedar también F de X, la derivada doble de Fxy, que tampoco la conocía. Esto se me fue. Entonces, después de hacer este producto, me quedó solo este pedazo. Entonces, lo que me terminó resultando es este gradiente, solamente la componente Y de ese rotor. Es decir, me queda menos diferencial de X, X más Y de XZ más F de Z más diferencial de Fx respecto a dz diferencial X, diferencial Z. Ahora, si miramos un segundito, primero, esto que tenemos acá está parametrizado. Y esto era igual a 4. Entonces, X derivado respecto a X me da 1. Entonces, esto que tenemos acá es menos 1. Acá, menos 4. Pero no es menos 4, porque es diferencial de X y ahora es diferencial de 4. Diferencial de 4 respecto a X, ¿qué es? 0. Más, o menos, perdón, porque tengo el signo menos acá, menos la derivada segunda, fz, fx. Y acá tenemos más fx, fz. Ahora, pregunta. Esto que tenemos acá, tenemos menos fzx más fxz. Pregunta, ¿cómo es fzx y fxz? O sea, las derivadas segundas cruzadas. Estas de acá son Iguales. iguales. Por lo tanto, menos fzx más fxz, esto nos da 0. Entonces, todo este integral, todo este choclo para decir que esto es igual al integral de menos 1 en xz, diferencial x, diferencial z. Y de la misma forma que en la ecuación anterior, esto es lo mismo que podemos hacer polares y hacer la integral. Ahora, esto es lo mismo que hacer menos esta integral, que esto no es otra cosa que simplemente la superficie proyectada que teníamos acá. Esta superficie proyectada. Que de vuelta, nosotros ya sabemos qué es esto. Esto es un disco de circunferencia de radio 3. Entonces, podemos hacer la integral, pero si ya
sabemos que esta es la superficie de un disco de integral de radio 3, podemos directamente decir que esto es menos y esa superficie. ¿Y esto qué es? Pi por el radio al cuadrado, que es 9. O mejor dicho, ordenándolo para que quede mejor, 9pi. Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? A la circulación de esta función f, que era parcialmente desconocida, en el sentido pedido por la curva esta gamma. Entonces, ¿qué sacamos de este problema? En este problema sacamos dos cosas importantes. Primero, obtuvimos la circulación de vuelta de una función parcialmente desconocida, donde teníamos cosas que sabíamos y cosas que no, pero que las partes desconocidas nos las sacamos de encima utilizando una superficie conveniente. Si nosotros hubiéramos utilizado cualquier otra superficie, por ejemplo cóncavo o convexa, esta normal nos quedaba un infierno en realidad, que nos quedaba dependiendo de cada punto, y nos iba a quedar una función que dependía de x, de y y de z. En ese caso no nos hubiéramos podido sacar de encima estos pedazos que eran problemáticos, esto que está acá y esto que está acá. El hecho de haber usado una superficie plana cuya normal tenga dirección y, lo que nos permitió es sacarnos de encima las dos partes de la función que nos molestaban, que era la parte en x y la parte en z. Era donde teníamos verdaderas incógnitas. Porque esto ya más o menos a ojo podíamos darnos cuenta que esto se nos iba a ir y lo único conflictivo capaz iba a ser la función y, parametrizada en el plano xz. Pero en este caso no fue problema. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro este problema? ¿Quedó alguna duda? Chicos. No. Claro, claro. Bueno, si no quedó ninguna duda, vamos al último problema, que vieron que se acuerdan que dijimos que íbamos a utilizar tres tipos de problemas. El primero, nosotros nos daban ya el rotor. En el segundo nos pedían la circulación de la función y nos fijamos si nos servía utilizar el rotor, y en este caso sí. El tercer tipo de problemas, que ya se los voy adelantando, es el ejercicio 24. Y ahora vamos a ver lo que dice el ejercicio 24. En el ejercicio 24 nos dicen, sea una función vectorial x y z que es p, q, p de x y z, q de x y z, 2, un campo vectorial C2 en una región R, incluida, o sea, perteneciente a R3, descrita por esta esfera de volumen menor que 9, y nos dicen, suponiendo que, fíjense que no conocemos la función f, pero nos dicen que la función es irrotacional. Es decir, que el rotor de esta función es 0, adentro de esta región que es nuestro dominio, nos piden que calculemos la circulación de f a lo largo de esta curva. Si ustedes miran un poco esta curva, la miramos un poco a ojo, vemos que esta curva no es una curva cerrada. El punto de inicio y el punto de fin son dos puntos distintos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hacemos? A ver. Entonces, vamos a anotar las cosas que sabemos.
sabemos que nos piden la circulación de F a lo largo de X, donde nos dicen que X es así. Seno de t 1 coseno de t con 0 menor o igual a t menor o igual a pi. Bien. Nos dicen que f es p u, saben que esto es x y z, y 2, y es C2. Y nos dicen que C2 en R, perteneciente a R3, donde R está definido como x cuadrado más, vamos a subirlo, y cuadrado más z cuadrado. Menor o igual, no, menor directamente. Menor a 9. Bien. Entonces, primera tentación, a nosotros nos dicen que esto es irrotacional. La primera tentación que muchos de ustedes pueden llegar a sentir es, bueno, ¿y si yo hago el rotor de esto y trato de buscar P y Q y... No se manden por ese camino. Porque no lo van a encontrar, ni P y Q. Se van a encontrar con las derivadas de P, las derivadas de Q respecto a X y Z, y va a ser un despiole tratar de buscar esa solución. Entonces, vamos a empezar a analizar un segundito la curva y después vamos a ver qué pasa. Si nosotros miramos esta curva que tenemos acá, a ver, veamos un segundito. X de t igual a 0 me da el punto 0, 1, 1. X de t igual a pi sobre 2 me da el 1, 0, perdón, 1, 1, 0. Y X de t igual a pi me da el 0, 1 menos 1. Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo un segundito en el plano XZ, y lo miro un poquito de cerca, lo que me están diciendo es que estoy en el plano y igual a 1, y a lo largo de ese plano, mi primer punto es acá, mi segundo punto es acá, y mi tercer punto es acá. Entonces, esta es la circulación que me piden que haga. Entonces, lo primero que hago es, me pregunto, ¿puedo usar Stokes? Primero, ¿esta curva está dentro de nuestro dominio? Sí. Esta es una circunferencia de radio, o una semicircunferencia de radio 1. Ahora, ¿está dentro del dominio que es de radio 3? Sí, eso está bien. Estamos dentro del dominio. Y adentro de ese dominio podemos usar Stokes. Ahora, así como está esto, ¿podemos usar Stokes?
No, no es ¿Por curva qué? cerrada. Exacto, nosotros necesitamos una curva cerrada para usar Stokes. O Nosotros sea, tendríamos la perdón, facilidad de que... Sí, decime. habría que plantear un segmento que lo cierre, ¿no? A ver, vamos a decir, si nosotros tomamos una curva cualquiera, esta es X, y esta que acá vamos a llamarla, qué sé yo, sí. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que la circulación de F a lo largo de, sí, de S1, vamos a llamarla, más la circulación de F orientada de esta forma por esta phi, por esta sí, perdón. Esta es sí y esta es sí. De S2. ¿Esto qué es? Esto no es otra cosa que la circulación a lo largo de una curva cerrada. Y podemos decir que la curva gamma es la unión de xi y xi. Entonces, esto que está acá es la circulación cerrada a lo largo de gamma de F. Y esto es igual a, por Stokes, el flujo de S del rotor de F a lo largo de S. Ahora, ¿cuál es el chiste de todo esto? El chiste de todo esto es que esto que tenemos acá es igual a cero, porque esto es irrotacional. Como esto es irrotacional, toda esta integral es igual a cero, sin importar qué superficie yo elija. Entonces, si toda esta integral es igual a cero, lo que me están diciendo, viendo de este lado de vuelta, es que la circulación a lo largo de toda esta curva es cero. Entonces lo que me están diciendo es que esto, la circulación de F a lo largo de este camino, más la circulación de F a lo largo de este camino es cero. Entonces, ¿qué sacamos de acá? Estamos sacando que si estamos en un espacio, en un dominio, donde vive una función que es irrotacional, estamos diciendo que la circulación de esa función a lo largo de un camino cerrado, sea cual sea, porque este camino no lo definimos todavía, pero puede ser cualquiera, nos da cero. Entonces, si la circulación a lo largo de un camino cerrado es cero, lo que estamos diciendo básicamente es que lo que nos piden, que es esto que está acá, que es lo que nos están... Perdón, sí, esto que está acá es que es lo que nos están pidiendo, la circulación de F de S1 a lo largo de ese camino psi, que es el que nos dan de dato, es igual a menos la circulación, esta que habíamos planteado, de esta función del camino psi. Podría haber puesto un gamma en realidad acá para que no haya confusión con el nombre. Entonces, ¿a qué se limita todo nuestro problema? Nuestro problema se limita a poder encontrar un camino que nos permita sacarnos de encima las incógnitas que nosotros tenemos. A ver, analicemos esto un segundito. Nosotros sabemos que esto qué es, en definitiva. Esto es esta circulación. Es el parámetro entre 0 y un t máximo de f
parametrizado respecto a esa curva por la derivada de, perdón, esta curva de t. Entonces, el chiste es hacer que este producto, perdón, porque esta es circulación. Ahí. Esta es la normal y este es el vector. Este es el que está acá, es el versor tangente. Lo que tenemos que buscar es que este producto nos facilite la vida. Donde recordemos que esta función que teníamos acá, la función original, era P, Q y 2. Entonces, P no lo conocemos, Q no lo conocemos, pero si podemos encontrar un vector tangente, es decir, una dirección tangente, que nos saque de encima este P y este Q, esto lo podemos resolver. Entonces, si nos fijamos en cómo es la curva, si nosotros vamos en un camino, por ejemplo, este, fíjense, este camino, ¿qué dirección tangente tiene? Este camino recto. Si yo tomo este camino, la dirección tangente de este camino es la dirección Z. Entonces, yo este camino, por ejemplo, lo podría parametrizar. Podría decir que psi es igual a lo puedo poner como 0, 1, porque acuérdense que estamos en el plano de igual a 1, t menos 1, con t yendo desde 0 a 2. Hice esto para asegurarme que a lo largo de todo este camino, cuando yo estoy en t0, arranco en el punto este que está acá abajo, que es el 0, 1, menos 1, y cuando t valga 2, estoy en este punto. Y voy con velocidad 1, si se quiere. Entonces, el vector tangente lo que me da es el 0, 0, 1. Y su módulo es 1. Entonces, esto que me está dando, que estoy yendo en la dirección z positivo. Como me estoy moviendo en la dirección z positivo, cuando yo haga este producto de acá, la componente x y la componente y de esta función se me mueren. Porque es x por 0 más y por 0 más la componente en z por 0, por 1 digo. Entonces, esto que está acá, donde 0 es el parámetro mínimo y 2 es el parámetro máximo, lo que me termina quedando es esta circulación me termina siendo 0, 2, este producto me queda solamente 0 por P, más 0 por Q, más 1 por 2, diferencial T. Entonces, esto es 0, se me fue el problema, y lo único que me quedó es
2 integrado a lo largo del camino entre 0 y 2. Entonces esto me queda, con el menos de adelante, menos 4. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Perdón, esta es una sola integral. Obtuvimos la circulación de f a lo largo de ese camino con una f que no era del todo conocida, construyendo un camino que nos facilitó obtener esa circulación porque sabíamos que el rotor era nulo. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, sí. Bueno. Entonces, en resumen, y cosa jugosa que podemos sacar de este problema, lo que podemos decir es que si tenemos un campo que es irrotacional, es decir, que su rotor es 0, y nos piden calcular la circulación a lo largo de un camino determinado, lo que nosotros podemos decir es que, ¿sabes qué? Yo puedo circular en el sentido que quiera, en la forma que quiera, y aún así voy a obtener la misma circulación. Entonces, en vez de hacer la circulación que sea la dada si es complicada, me creo una circulación fácil y obtengo lo que me dan. Y por último, para cerrar, como comentario de esto que es importante, y utilizando esto que obtuvimos de este problema, quería hacer un comentario nada más, que es el siguiente. Ustedes ya conocieron lo que son las funciones potenciales, perdón, las funciones conservativas. Una función conservativa, una función vectorial conservativa, ¿cuál era? ¿Cuándo dicen que una función es conservativa? Cuando la matriz es simétrica. Ok. ¿Y eso implica que exista qué? Igual hay que decir cuál matriz, pero sí. Que se hace 2. Implicaría que f se hace 2. No solo que se hace 2. Vos decís que una función es conservativa primero. Necesitas que sea C2, es correcto. Y esto implica que si la función f es conservativa, existe una función f, que es una función escalar, tal que el gradiente de f es igual a la función f. Entonces, si f es conservativa, tiene que existir una función, que es la que se llama función potencial, tal que su gradiente sea la función f. ¿Estamos todos hasta acá? Ahora, comentario. Con lo que nosotros acabamos de ver. Si yo, por ejemplo, hago el rotor de esta función f, ¿con qué me voy a encontrar? Con que este rotor, hacer el rotor de esa función, es lo mismo que hacer el rotor del gradiente de f mayúscula, de la función potencial. Y esto, si se fijan, si quieren hagan las cuentitas, el rotor de un gradiente de una función siempre es nulo. Entonces, como el rotor del gradiente de una función siempre es nulo, lo que nos están diciendo es que si una función es conservativa, el rotor de esa función siempre es nulo. Es decir, que toda función conservativa es irrotacional. Comentario, ojo, no siempre se da al revés. No toda función irrotacional es conservativa, pero toda función conservativa es irrotacional. Así que si ustedes tienen dudas si algo es conservativo o no, si hacen el rotor y no les da 0, efectivamente no era una función conservativa. Eso es a veces es mucho más rápido de calcular. Pero siguiendo con esto, como toda función conservativa es irrotacional,
ustedes acabaron de ver del problema anterior que si yo hago el flujo, si yo tengo un punto A y un punto B cualesquiera, y yo hago la circulación por un camino gamma 1, cualquiera, y después lo cierro por otro gamma 2 cualquiera, yo sé que la circulación de esta función por gamma 1 más la circulación de este f por gamma 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque Stokes nos decía que la circulación a lo largo de un camino cerrado de una función que ya sabemos que es C2, porque es potencial, digo porque es conservativa, es igual a el flujo de su rotor a lo largo de la superficie, de todas las superficies creadas cuyos bordes son esta circulación. Pero esto de acá nosotros ya sabemos que esto es 0, porque es una cosa, porque es una función irrotacional. Entonces, nosotros además de lo que habíamos visto hace unas cuantas clases de circulación de una curva, de una función a lo largo de una curva y a lo largo de su curva inversa, es que si nosotros hacemos el camino inverso de esta curva, es decir, este es el pi2 asterisco, nosotros sabemos que la circulación de f a lo largo de esta curva inversa, ¿qué nos da? Menos su circulación. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar acá? Si yo esto lo paso del otro lado, lo que me está diciendo es que, sin importar, perdón, este es F1, sin importar qué curva yo haya tomado, estas son dos curvas cualesquiera entre dos puntos cualesquiera de nuestro espacio. Entonces, lo que yo acabé de demostrar es que si yo circulo desde el punto A hasta el punto B por cualquier curva, yo obtengo la misma circulación. Entonces, ¿qué es esto lo que acabamos de ver? Es que, gracias al teorema de Stokes, nosotros demostramos que si estamos en un campo que es conservativo, la circulación desde un punto hasta cualquier otro punto, por cualquier camino, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, para cerrar como broche, Stokes nos permite demostrar efectivamente eso, que sin importar qué camino yo tome en un campo conservativo, la circulación de ese campo a lo largo de dos puntos, por cualquier camino nos va a dar siempre lo mismo. Como comentario, para que quede claro, no es que si para ir desde dos puntos cualesquiera la circulación me da lo mismo, es que el campo es conservativo, sino al revés, que porque el campo es conservativo, su consecuencia es que para ir la circulación de un punto al otro, por cualquier camino nos da siempre el mismo resultado. Y acá es donde se justifica después lo que es el trabajo, cuando una fuerza es conservativa y cuando no. ¿Sí? ¿Alguna duda de los problemas que hicimos hoy, chicos? Por mi parte no. Bueno,
si no hay ninguna duda, chicos, espero que les haya servido esto, porque yo sé que a veces estos problemas